Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema la maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios, como dice aquel canto, la maravillosa gracia de Dios. ¿Sí? Y el pasaje, hermanos, donde vamos a estarnos enfocando se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, y versículos 8 al 10. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 8 al 10. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Aunque el tema, hermanos, de la gracia es muy amplio, popular, la realidad y triste es que muchos no entienden correctamente lo que la gracia es y hace. Y quisiera hacer una pregunta aquí. ¿Qué es para usted la gracia? ¿Qué es para usted la gracia? ¿Qué significa la gracia? ¿Qué significa la gracia? La palabra gracia viene del hebreo gen o chesed, o en griego charis. Los términos originales significan favor o bondad, especialmente si no han sido ganada ni merecida. El término hebreo se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento en frases como hallé yo ahora gracia en tus ojos. Génesis capítulo 30, versículo 27 o Éxodo capítulo 33 y versículo 13. Tales expresiones se usan repetidamente como una fórmula de cortesía al dirigirse a Dios o a una persona. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué es para usted la gracia? ¿Qué es el significado para usted la gracia? Se puede definir generalmente la gracia como la aprobación o favor de Dios. Y vayamos allá a Génesis capítulo 37 y versículo 4. El libro de Génesis capítulo 37 y versículo 4. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Génesis capítulo 37 y versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y luego dice una vez más en Samuel capítulo 16, versículos 18 al 23 de la siguiente manera. Primera carta a Samuel. Primera carta a Samuel capítulo 16, versos 18 al 23. Y dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente,
y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargando de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y fíjense, hermanos, cómo en estos dos pasajes, cómo obra la gracia. Primeramente dice aquí que David estaba con Dios. David vino y le trajo como una ofrenda, unos regalos a Saúl. Pero fíjense lo que decía el versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué Saúl le mandó decir al padre de David que se quedara con él? Porque halló gracia en él. Lo que no había encontrado en otras personas, lo vino encontrando con David, el hijo de Isaí. Y luego nos sigue diciendo ahí, versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, fíjese qué es lo que hacía David. David tomaba el arpa y tocaba con su mano. ¿Y cómo se sentía Saúl, hermanos? Se sentía mejor, se sentía en paz, se sentía tranquilo. Pero dice ahí que el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué es lo que usted hace, hermanos, cuando se encuentra usted en una situación igual? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Se pone enojado? ¿O busca la gracia de Dios? ¿Qué hace usted? La gracia que recibimos de Dios es una gracia que no la merecemos, pero por la misma misericordia de Dios, Él nos la brinda, Él nos la da gratuitamente. Tito capítulo 3 y versículos 4 al 7. El libro de Tito, capítulo 3 y versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y dice aquí Tito que se nos manifestó por medio de la bondad de Él, de Dios nuestro Salvador, por su gran amor que tuvo. Y eso lo podemos ver allá en el libro de Juan capítulo 3 versículos 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Fíjense su gran amor que tuvo, que envió a su único hijo en propiciación por nuestros pecados, para que así usted y yo pudiéramos de obtener la vida eterna. ¿Y cuántos de nosotros desea obtener la vida eterna? Me imagino que todos queremos obtener la vida eterna. Por eso, aquí nuestro Señor Jesucristo, por medio de Tito, nos está diciendo que por su bondad, por su gran amor que Él tiene para con nosotros, dice, no por las obras que nosotros hayamos hecho, sino por su gran misericordia, por el lavamiento y regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Pero fíjese lo que dice, el cual derramó en nosotros ¿cómo? ¿Poquito? ¿Nos dio poquita de ello? ¿Cuánto nos dio, hermanos? ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Nos dio abundantemente. Y luego dice, para que justificados, ¿cómo? Por su gracia, por la gracia de Cristo, somos justificados. Viniésemos a ser herederos conforme, dice aquí, a la esperanza de la vida eterna. Entonces, la gracia de Dios es muy grande. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Primeramente debemos buscar a Dios. Buscar a Dios y pedirle que no retire de nosotros su gracia. La gracia de Dios es multiforme. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Pedro, capítulo 4 y versículo 10. La primera carta a Pedro, capítulo 4, y versículo 10 dice: cada uno según el don que le ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice aquí claramente que debemos usarla conforme a lo que Él nos lo dio. Si es para predicar, predique la palabra de Dios. No vayamos a ser más bien como aquel personaje que le dio un talento. A otro le dio 3 y a otro le dio 5. Y el de 5 fue y ganó otros 5 y el de 3 fue y ganó otros 3. Pero el que se le había dado un solo talento, dice que tuvo miedo. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y escarbó y lo escondió. Pero si usted tiene un talento, hermano, si usted tiene un talento, hermana, úselo. Porque de lo contrario, Dios se lo va a quitar por esconderlo. ¿Qué fue lo que le dijo al de un talento? Sí. Entonces, por la gracia de Dios, por su multiforme gracia de Dios, pero también consistiendo de elementos materiales. Mateo capítulo 5 versículos 44 al 47. Pero no solamente materiales,